capítulo 9, versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o sea el odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal entre todo lo que se hace debajo del sol, que el mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Después de esto se van a los muertos, y aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vida y de tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Siéntense, por favor, hermanos. Hemos titulado a este párrafo Los justos y los sabios, porque en la versión Reina Valera no hay división del capítulo 8 al 9, pero como recordamos que los títulos no son inspiración divina, fueron puestos muy posteriormente para entendimiento y para estudio de los que estamos interesados en la palabra, hacemos esta diferencia. Cuando dice los justos y los sabios, son virtudes. Recordamos que el justo es el que se apega a la obra de Dios, el que está viviendo en honestidad y en integridad delante de Dios. Y el sabio, pues, es el que aplica la palabra de Dios, vive aplicando la palabra de Dios en su vida. Entonces, los justos y los sabios son dos virtudes. Pero tenemos aquí una descripción en Eclesiastés de quiénes son los justos. Dice, eso es el contexto temático inmediato, buscar el tema en el mismo libro, que en este caso es Eclesiastés 3:17, dice que al justo y al impío los juzgará Dios. O sea que el juicio universal de Dios nos hace responsables delante de Él, porque los impíos parece que están haciendo lo que quieren, viven como quieren, pero van a ser juzgados. Y los que son justos, los que están en la obra de Dios, parece que están bajo mucha presión, parece que están muy limitados en cuanto a los placeres del mundo, pero van a ser aprobados. También dice que Eclesiastés 7:16, no seas demasiado justo. Esta frase es interesante porque ¿cómo se puede ser demasiado justo? Y hermano, no se puede, realmente la justicia no tiene límite, pero posiblemente es poner ideas de justicia ajenas a la palabra de Dios. Algo así como lo que hacían los fariseos, ¿no? Que ponían muchas reglas a la gente para decir que fuera aprobada delante de Dios. Entonces, no podemos ser demasiado justos siguiendo reglas que no están en la palabra de Dios. 7:20 de Eclesiastés dice, no hay hombre justo en la tierra. Entonces, es un poquito desalentador pensar que ningún hombre es justo, porque dada la caída desde Adán y Eva, nuestra naturaleza pecaminosa, cometemos injusticias. Entonces no hay nadie que sea perfectamente justo salvo Dios. Ahora dice 8:14 de Eclesiastés, hay justos a quienes les sucede como a los impíos. Y esto es lo que vimos exactamente la semana pasada, que decíamos, bueno, no hay en la Biblia una promesa de que los que andan haciendo lo malo les va a ir mal y que los que están en las cosas de Dios les va a ir bien. Eso no existe. Parece que es parte de nuestra, prejuicio que tenemos en cuanto a esto, y pensamos que los que estamos en Dios siempre hay bendición y estamos muy bien, y hay bendición, pero también tenemos aflicciones. Los justos tenemos aflicciones y los injustos a veces también tienen muchos placeres. Dice ahora en cuanto a los sabios, la palabra sabio que decimos aplica la palabra de Dios en su vida cotidiana. El 2:15 dice, he trabajado para hacerme sabio.
O sea, aún Salomón, con el don de Dios para ser el más sabio en la tierra, tuvo que trabajar para ser sabio. Entonces es importante aplicarnos a seguir pues lo que es la palabra de Dios y practicarla en nuestra vida cotidiana, ¿no? Dice 4:13 de Eclesiastés: mejor es muchacho pobre que un rico insensato. Entonces no es malo la pobreza cuando la pobreza va acompañada de sabiduría, porque a veces tenemos mucho ese afán de riqueza y de bienes materiales, y no están mal en sí los bienes, pero no es lo más importante, es más importante nuestro carácter delante de Dios. Dice 6:8 de Eclesiastés: el que tiene más es sabio que el necio. O sea, otra vez parece que los sabios y los necios tienen posesiones iguales. No nada más los sabios porque están en las cosas de Dios, o los necios por no estar, no tienen posesiones. Entonces no nos tiene que mover las posesiones de la gente, sino la posición. ¿Qué posición tiene delante de Dios? O sea, ¿está en justicia o no está en justicia? Si está en justicia, qué bueno. Si no está en justicia, tiene que arrepentirse y buscar las cosas de Dios. Dice 7:4 de Eclesiastés: el corazón del sabio está en la casa del luto. Recordamos otra vez que parece que lo muy festivo nos hace ser frívolos, porque hay quienes buscan la fiesta, ¿no? Les encantan las reuniones, la fiesta, ser parte de, pero dice, el sabio está en la casa del luto, porque cuando alguien muere, nos enfrentamos al fin de nuestra vida y estamos más sensibles a las cosas y un poquito más sensatos, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, en la casa del sabio, el corazón del sabio está en la casa del luto. Dice 12:9 de Eclesiastés: cuanto más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó al pueblo. Entonces esa es la utilidad de la sabiduría. Alguien que se aplica a la palabra de Dios puede compartir con los demás. Y aunque decimos Salomón fue apóstata muchos años de su vida, cuando esperamos que se arrepintió y creemos que se ha arrepentido, siguió enseñando sabiduría al pueblo. Entonces, el ser sabio es un compromiso para compartir con otros. Dice el 12:11: las palabras de los sabios son como aguijones. O sea, no siempre lo que pensamos que es la predicación de la palabra va a ser bien recibida. Pueden serle como aguijones a la gente. Imagínense, algo que le pica, que le lastima, que le hace daño. Entonces, no porque la palabra nos tenga que dañar, sino porque a veces, como estamos tan lejos del plan de Dios, cuando alguien nos predica la palabra, como que nos lesiona. Por eso dice, las palabras de los sabios pueden ser como aguijones. O sea, no siempre espero que alguien sabio me dé palabras deleitosas, me dé algo, un mensaje dulce. Ojalá que sí, pero cuando sea necesario, también un mensaje fuerte de corrección, un mensaje pues notorio a nuestra sensibilidad puede ser importante. Vamos a hablar entonces de 3 circunstancias, aquí en Eclesiastés 9, del 1 al 9, circunstancias en las que nos llegamos a encontrar. La primera circunstancia es la igualdad. Y esto decimos entonces, hermano, todos somos iguales delante de Dios. Porque a veces los creyentes pensamos que estamos como en un grupo elitista, pensamos que somos mejores, más contemplados, más bendecidos, y claro que Dios nos bendice, pero igual a los que no están en su camino les llegan bendiciones y aflicciones como a nosotros. Entonces tenemos que ser maduros con esto y no nada más ver el producto inmediato, no nada más ver si le va bien a alguien, qué bueno, y si le va mal, a lo mejor está lejos de Dios, y no es así. A veces la gente que está lejos de Dios parece que le va bien, y a los que parece que están cerca de Dios les está yendo mal. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Entonces, en nuestro corazón, dice Salomón, que él se dedicó a ver lo que pasaba con la gente y se da cuenta de esto. Los justos y los sabios tienen una grande bendición. Pero las personas que no son justas y sabias, a veces parece que tienen bendiciones. Entonces, que no nos confunda esa idea muy materialista, que decimos, bueno, si la gente le está yendo bien, seguramente es creyente. No, a algunas personas les va muy bien en lo material y no son creyentes. Y los que sí son creyentes, parece que no les está yendo tan bien. Y sin embargo, nosotros tenemos que seguir fieles a las cosas de Dios. Y dice, los justos y los sabios, sus obras están delante de Dios. Entonces, otra vez Salomón nos remite a la justicia de Dios. Si Dios nos va a juzgar, es mejor que estemos a cuentas con Él hoy.
No esperemos a envejecer porque no tenemos seguro ni un día de vida. Es importante hoy ponernos a cuenta con Dios. Y qué bueno, los que ya estamos a cuentas con Dios, los que ya somos creyentes, seguimos todos los días presentando nuestra vida delante de Él. Porque dice, el amor o el odio, todo va a acabar. Recordamos los sentimientos, las percepciones, lo que a la gente le parece muy importante hoy, a lo largo del tiempo, finalmente ya no va a ser tan importante. Dice que a todos les acontece lo mismo. 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, hacia el que peca, hacia el que jura, como al que teme el juramento. Entonces, una verdad universal. A todos nos pasan cosas muy buenas y nos pasan cosas muy malas. Y hay que estar preparados para eso, ¿no? Y qué importante que cuando los que no están en el Señor les va muy bien, aparentemente, no nos desalentemos. Porque muchos estamos así como notando cómo Dios bendice a otros que no son creyentes. Y decimos, ¿cómo Dios permite la riqueza de esta persona, o su fama, o la gente que le sigue, o la importancia que tiene y no es creyente? Y los creyentes a veces son menospreciados. No olvidemos, hermanos, que estamos en una cultura opuesta al mundo. Los cristianos tenemos una contracultura, porque el mundo promueve los placeres y la injusticia y lo que tiene valores y tiene también muchos defectos, pero los creyentes estamos promoviendo siempre la palabra del Señor. Entonces, cuando a alguien le pase algo muy bueno, no pensemos que nada más eso bueno es para hoy. Lo más importante es que la persona esté delante del Señor. Que estemos en Cristo es lo más importante. La situación más trascendental en nuestra vida es que estemos en el Señor. Cuando dice al que sacrifica y al que no sacrifica, se refiere al que tiene fe y al que no tiene fe. A los dos les pasan cosas muy buenas y a los dos les pasan cosas muy malas. Pero lo importante es al final de la vida cómo llegamos de Dios, delante del Señor. Por eso decimos, me tengo que remitir al final de mi vida. Qué bendición que ya seamos salvos, qué bendición que ya estemos en Cristo, qué bendición que conozcamos al Señor. Y hay que orar por los que no le conocen. Porque los que no le conocen, como les está yendo bien, parece que no necesitan nada del Señor, ¿no? Como que dice, yo no necesito lo que tú me predicas, tengo todo. ¿De qué me vas a hablar? De tu Dios y eso, si yo tengo abundancia, me está yendo muy bien. Porque somos así, en esa inmediatez, en esa carnalidad, pensamos que todo está bien. Y dice, al que jura y al que teme juramento, se refiere al compromiso. Recordamos, jurar no es algo bueno, pero cuando habla de jurar, habla de un compromiso. Hay gente que se compromete y hay gente que no se compromete. Dice, entonces al que se compromete y al que no se compromete, de todos modos les puede ir bien o les puede ir mal. O sea que sin jurar, finalmente nosotros sí nos comprometemos con la gente, con Dios, con la familia, con las cosas que tenemos alrededor. Hay un compromiso y ese compromiso tiene que ser evidente. Aunque al momento no nos parezca que nos va bien, a la larga veremos la bendición del Señor. Hay un mal, dice 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Entonces sigue Salomón describiendo las dos circunstancias, el que cree en el Señor y el que no cree en el Señor. Y dice, debajo del sol sucede lo mismo. Recordemos que en parte de nuestra vida hay sufrimiento. Cuando dice debajo del sol, o sea, hay aflicción. Parece que estamos así como hoy con mucho calor. Algunos tienen hoy mucho calor, otros no sé por qué no se les nota, qué bueno. Pero dice ahí, debajo del sol, así con ese calor, con ese, pues, incomodidad y con esas circunstancias que no parecen muy agradables. De todos modos, nos va a acontecer lo mismo. Debajo del sol habrá días muy buenos y debajo del sol habría cosas muy malas también. Y cuando llegue lo malo, que no blasfememos contra Dios, que no preguntemos, que no estemos inquietos. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué ahora les va mejor que a mí? Hermanos, no es por la antigüedad, es por la gracia de Dios que estamos bien. Y cuando llega algo muy malo, a veces ahí vemos la bendición de Dios. Ahí vemos la fortaleza, la provisión, los recursos de Dios. Y algo muy importante, revisemos nuestro corazón. Porque dice aquí el amor, el corazón de los hombres está lleno de mal. ¿Se da usted cuenta de que el corazón de la gente está lleno de mal? Muchas personas que no tienen a Dios en su corazón tienen el corazón lleno de cosas muy malas. Resentimiento, violencia, racismo, muchas situaciones muy feas
Y cuando la gente no lo analiza, parece que es una virtud. La gente con un corazón perverso delante de Dios y lo luce. Dice, yo tengo estos sentimientos y odio y que haya muerte y que haya maldad y haya maldición. Entonces tenemos que nosotros discernir y decir qué es lo que hay en mi corazón. Mi corazón tiene que estar lleno de la bendición de Dios. Que se vaya el mal. Y otra cosa también dice, la insensatez está en su corazón toda su vida. Muchas personas insensatas viven como si no fuera a tener consecuencias la insensatez. Recordemos, la insensatez siempre va a tener consecuencias. Y dice allí, entonces estas personas parece que están bien, pero en su corazón, al final de cuentas, nos damos cuenta que hay insensatez. Y ahora que estamos en Cristo, nos damos cuenta de que hay sensatez. Qué bueno usted sea una persona sensata. Por la gracia del Señor tenemos esto, ¿no? Ahora, vamos a hablar de esto en 3 puntos. El contexto personal. Suceda lo que suceda, podemos adorar al Señor. Cuando nos pasan cosas muy lindas, no es difícil. Decimos, ¿qué cosa tan linda me pasó? ¿Qué bendición tan grande? Pero cuando nos pasen cosas muy difíciles, también hay que alabar al Señor. ¿Se acuerda lo que dice de los patriarcas? En Salomón, cuando dice que Jacob adoró al Señor. Jacob ya muy viejito, después de tantos aciertos y errores, dice que en su bordón se inclinó y adoró a Dios. Pero después Isaac también adoró a Dios. O sea que de padres a hijos tenemos que enseñar a adorar a Dios, pase lo que pase. Porque no nada más adoraron cuando les iba bien, adoraron cuando las situaciones eran difíciles, con las pérdidas, adoraban cuando había situaciones muy difíciles. ¿Y qué tal si revisamos nuestros sentimientos? Tenemos sentimientos positivos y negativos, y tenemos entonces que aprender a alentar lo positivo y desalentar lo negativo, que hoy le llaman inteligencias múltiples, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes que decían que los temperamentos hoy son inteligencias múltiples. Personas que van más por lo emocional y personas que van más por lo intelectual. Entonces las personas que van a lo emocional, que las emociones sean limpias delante del Señor. Porque tenemos sentimientos muy negativos, sentimientos que van muy en contra de las cosas de Dios. Entonces no se desaliente cuando tenga sentimientos negativos, sino revise cómo puedo erradicar de mi corazón estos malos sentimientos y cómo puedo poner en mi corazón buenos sentimientos. Y entonces tenemos ahí una transformación, quitar los sentimientos negativos. Y recordemos, suceda lo que suceda, no vamos a apartarnos de las cosas de Dios. ¿Por qué decimos ahora que es tan efímera la fe, no? La gente parece que no quiere permanecer. No todos. Por eso ustedes están aquí hoy, ¿no? Pero hay gente que si no le dan lo que quiere de momento, si no le va bien de inmediato, entonces se aparta. Y dice, ¿para qué sigo a Dios si de todos modos me fue mal? Es que no sigo a Dios para que me vaya bien. Sigo a Dios porque es la vida, es mi vida eterna la que está en juego. Y si me va bien, qué bueno. Y si me va mal, de todos modos puedo alabar al Señor. Y en medio de lo muy malo, crecemos espiritualmente. Y en nuestro interior, quitar la maldad y llegar a la integridad. Porque nos damos cuenta, ¿no? Tenemos una maldad que sigue surgiendo. Decimos, ¿cómo que soy creyente y me surgen sentimientos tan negativos? Y tengo tentaciones y tengo cosas muy feas. Es parte de la naturaleza caída. El viejo Adán, el viejo hombre sigue ahí. Pero gracias al Señor, que el nuevo Adán, el segundo Adán, Jesús, va imponiendo justicia y bendición cada día en nuestras vidas y nos va transformando. Y decimos, gracias Señor, porque estoy en una lucha, la lucha real, no mística, real. Estoy enfrentando sentimientos muy negativos, estoy enfrentando tentaciones, pecados, costumbres que tenía y ahora me doy cuenta de que eran pecado y como pecado tengo que quitarlo. Y a veces lo justo tengo que aprenderlo, porque igual no es en automático, la justicia se aprende. Tengo que aprender a ser justo delante de Dios y delante de los demás. Es como un aprendizaje que decimos, hoy estoy aprendiendo a ser más amoroso, más paciente, más tolerante. Y no diga, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, porque no le va a dar inmediato, a veces. Y de hecho, cuando vienen cosas bien difíciles, decimos, ¿y por qué me está pasando? Usted pidió paciencia, ¿no? Y dice la palabra que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, sí es importante crecer y sí es importante lo que nos está pasando, pero en la misericordia de Dios no nos desalentemos, siga adelante. Como dicen muchos de los siervos de Dios ahí en el Nuevo Testamento, nosotros no somos de los que se van para atrás, nosotros no somos de los que se
echan para atrás cuando vienen las cosas difíciles. Nosotros somos de los que permanecen, porque nuestro Dios permanece, nosotros también podemos permanecer. La segunda circunstancia es la esperanza. No es fe, es esperanza, porque es diferente la fe y la esperanza, ¿no? Recuerda que según allá Hebreos 11, la fe es convicción, certeza, y la esperanza es la actitud como de conformidad con lo que está pasando. Aunque las cosas de fe no lleguen, yo soy alguien de esperanza, ¿no? ¿Se acuerda del Progreso del Peregrino? Que aparecen esos personajes fantásticos, ¿no? Ahí está también la esperanza. Entonces la esperanza tiene que ser parte de nuestra vida. Y dice, hay 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Es una frase de Salomón, de su tiempo. A lo mejor está buena, pero dice ahí, hay una esperanza para los que están vivos. O sea, ¿cuándo es que Dios tiene que tratar con nosotros? Mientras estemos vivos. Si usted hoy está vivo, Dios tiene que tratar con usted. Porque decimos, bueno, a lo mejor ya soy producto terminado, yo soy tan lindo, yo soy tan buen creyente, mire qué bueno. Pero si no es producto terminado, entonces tenemos que decirle a Dios que trabaje en nuestro corazón. Y decirle, Señor, yo quiero que esta esperanza me mantenga en un cambio, que pueda llegar a ser alguien que cambia para bien. Porque estoy vivo, tengo que cambiar. Recuerde, no es que somos como somos, porque ese es un engaño de nuestro corazón. Yo soy así, yo nunca voy a cambiar, ya me conoces como soy. Hermano, sí podemos cambiar. De hecho, no podemos, necesitamos cambiar. Porque si no cambiamos, ya nos estancamos. Tenemos que cambiar a la imagen y semejanza de Jesús, imagínense nada más. Entonces, mientras estemos vivos, podemos seguir creciendo. Cuando alguien nos diga, ¿por qué hiciste esto tan malo? Recuérdenle que somos un producto en proceso. Pero no abusemos, no digamos, aguántate hasta que me muera, no. Por favor, ayúdame, no soy terminado, pero quiero corregir. Y si todos nos corregimos, hermano, pues qué bendición tan grande, ¿no? Dice de los que viven, 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Aquí esto se llama revelación progresiva. ¿Qué es revelación progresiva? Pues que Dios fue dando su conocimiento en partes, en etapas. ¿Será cierto que los muertos nada saben? ¿Cuántos piensan en eso? Porque aquí dice, los muertos nada saben. Es que hasta el año 960 a.C., lo que Salomón sabía era eso. ¿Te acuerdas la palabra Seol, lugar de los muertos? En griego Hades. O sea, se van y no pasa nada con ellos. Pero sí, los muertos sí saben. Y ahorita veremos lo que sabemos los muertos. Si llegamos a estar muertos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Porque no es cierto que nada saben. Ahora, ¿es cierto que su memoria es puesta en el olvido? O sea, ¿los olvidan? Sí. Cuando muramos nos van a olvidar. Pero el que no nos olvida es Dios. Y entonces en su gran misericordia nos llama a juicio. Y tenemos que ser responsables delante de Él, de lo que hicimos mientras estábamos vivos. Y dice ahí, porque no tienen más paga, ni es puesta en el olvido su memoria. Es cierto que no tienen paga, porque ya no hay material, algo aquí, pero aprenderemos algunas cosas. Cuando Jesús le dijo a aquel ladrón que estaba junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso, cambió el lugar. Los judíos pensaban en el seno de Abraham, pensaban así como en la protección de Abraham, y Jesús no es para Abraham, es Jesús, y con él estaremos en el paraíso. Y hay que decir, qué bueno que tenemos una vida después de la vida terrenal, y no vamos a ser puestos en el olvido delante del Señor. Pero también algo muy importante aquí son los sentimientos. ¿Cuántos tienen problemas con sus sentimientos? Y dicen, yo lo siento mucho. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, los sentimientos están bien, fueron puestos por Dios. Lo malo es que algunos de nosotros, por nuestros sentimientos, no cumplimos con los compromisos o convicciones. O como decimos, hasta que yo lo sienta. Y como yo lo siento, lo tienes tú que aguantar. Dice, su amor y su odio. El amor y el odio son los dos sentimientos opuestos. ¿Y cuánta gente aquí ama? Pues todos amamos, ¿no? Todos tenemos amor por alguien.
o sentimos un gran apego por esas personas, que no nada más es un amor de inmediato o sentimientos, tiene mucho compromiso el amor. No nada más es sentirlo hoy. Qué importante es que crezcamos en amor. Lo que dice el Nuevo Testamento, tenemos que crecer en amor. No nada más decir que hoy siento amor y mañana no. No te puedo garantizar mi amor por mucho tiempo. Dice también su odio. ¿A cuántos nos mueve el odio? Y como odiamos, nos dividimos, nos estamos malogrando relaciones, estamos así enojadísimos. El odio va a acabar, hermano. Y lo importante de esto, si no lo acabamos nosotros, no hay una obra completa delante de Dios. Porque el Nuevo Testamento dice, tienes que perdonarlos a todos, ¿se acuerdan? Dice, y si no perdonan, el Padre Celestial no los perdona a ustedes. O sea que el perdón es totalmente condicional. El amor es incondicional, pero la salvación no. La salvación tiene muchas condiciones. Entonces tenemos que sacar el odio de nuestro corazón. No importa lo que me hayan hecho, no importa lo que haya pasado, yo tengo que dejar de odiar. Porque mientras estoy odiando, no crezco espiritualmente. Mientras estoy odiando, estoy estacionado. A veces, debiendo crecer, no crezco. Teniendo un momento muy lindo, lo echo todo a perder. Hay algunos que tienen carácter de limón, ¿no? Que todos lo agrian. Y soy agrio, ya sabe que yo soy agrio para la gloria del Señor. Ay, hermano, tenemos que dejar el odio. Tratar con Dios, porque hasta dice, ¿no? Aún a los que os vituperan y os ofenden, o sea, a los que les han hecho muchísimo daño, los tienen que perdonar. ¿Cuándo? Hoy. Hoy tengo que perdonar. A lo mejor me da mucho trabajo, porque hay personas a las que fácilmente perdonamos. ¿Se da cuenta con qué facilidad perdonamos a las personas que amamos? Porque los queremos mucho. Y aunque hagan algo por su edad, hablamos de los hijos, ¿no? Van creciendo y relación que es muy intensa, se va pues menguando poco a poco y a veces no hay ese perdón con ellos. O el esposo o la esposa, ¿no? Se odian permanentemente para la gloria de Dios. No, tampoco. Tenemos que quitar el odio. El amor y el odio van a fenecer, van a morir. Entonces, lo que hoy me genera mucho amor o mucho odio, lo tengo que poner delante de Dios. Lo que genera amor está muy bien, lo que genera odio está muy mal. Entonces tengo que ponerlo delante del Señor. Y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Quiénes? Los que mueren. Cuando las personas mueran ya no tendrán nada que hacer aquí en la tierra. De ahí que tenemos que quitar la idea tan espiritista que tenemos, ¿no? ¿Sabe que los mexicanos tenemos una cultura espiritista horrible? De que, bueno, la gente que muere sigue viniendo, va y viene, y los traemos el día de muertos y nos emborrachamos con ellos. O sea, no. El que se muere se va. Pero si usted hoy está vivo, tenga calidad de vida delante del Señor. Cambio, bendición, todo lo que Dios quiere que haya. Ahora, qué importante es disfrutar las cosas cuando llegan. 9:7. Anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables delante de Dios. El comer es parte vital, todos lo conocemos, ¿no? Nos alimentamos para vivir. Y qué bueno que podamos deleitarnos en el comer. Algunos ya no hay que deleitarse tanto, pero hay que deleitarnos en el comer, ¿no? O sea, qué bendiciones que nos podamos alimentar, que podamos compartir, que podamos tener ese tiempo con los demás. Aunque ahora todos están tan conectados a lo electrónico y desconectados con lo físico, que no hay comunión a veces. Por eso decimos qué bendiciones que podamos comer lo que hoy hay. Ya no se queje de la comida, por favor, hermano, porque algunos son quejólogos profesionales de la comida, ¿no? Hoy los muchachos están allá arriba, tienen su tema aparte, les van a hablar de esto. Agradezcan lo que comen, porque a veces no están contentos nunca. Es que hiciste hoy y no hiciste, ¿por qué no le pusiste? Pues no puedo hacer todo siempre. Claro que me esfuerzo lo mejor que puedo, pero no siempre puedo. Pero cuando podemos comer es una grande bendición del Señor. Quitemos la cara de que no nos gustó y pongamos una cara de amor cuando comemos, ¿no? Créame, es más importante estar con las personas que con la comida. Porque a veces por la comida que se echó a perder ya nos separamos de las personas, ¿no? No nos separemos de ellos. Ahora dice, tus obras ya son agradables a Dios. ¿Qué es esto? La salvación. Salomón, con toda su apostasía, entendió algo de la salvación. Dice, come tu pan con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea, Dios me ha aceptado
porque mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Y ya que su Hijo murió por mí, soy totalmente aceptado por Dios. Mis obras ya son agradables a Dios. O sea, lo que yo hago le agrada a Dios porque soy su Hijo. En las cosas que me tiene que corregir y cambiar, lo tiene que hacer. Pero en las cosas que están bien delante del Señor, qué bendición que nos demos cuenta que nuestras obras ya son agradables delante del Señor. No sé cuántos tenemos dificultad con eso, ¿no? Quien tuvo un papá muy dominante, un papá pues así muy exigente, que nunca estaba contento con nada, se llaman perfeccionistas, ¿no? Muchos tenemos ese carácter y tenemos que aprender a irlo quitando. Porque es que no fue perfecto, no fue perfecto, pero es agradable delante de Dios. O sea, ya le estoy agradando a Dios, no le voy a agradar, ya le agrado. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Usted tiene hijos y se da cuenta de lo que nos agrada de ellos y lo que nos desagrada de ellos, ¿no? O sea, pasan cosas tremendas con los hijos, pero los perdonamos, los aceptamos, nos parece bonito porque son nuestros hijos. Igual ahora con el Señor, nosotros ya somos sus hijos. Hay un pastor, Juan Carlos Ortiz, originario de Argentina, que hace unos 40 años hizo un libro que se llamó Discípulo, así, Discípulo. Y ahora está en California, él vive allá en su ministerio, es un buen predicador. Pero algo que decía en su tiempo cuando Dios le mandó a predicar en Italia, y cuando llegó a Italia a predicar allá, un buen predicador, le mandaron unas cartas a sus hijos, 3 hijos, ¿no? En ese tiempo chiquitos, y uno mandó una carta ahí, papá y mamá, los extraño mucho. Dijo, mira, mi primer hijo, está muy lindo, ¿no? El segundo mandó ahí unos dibujos, y dijo, mira, unos dibujos muy lindos. El tercero mandó un garabato horroroso. Y lloraron con el garabato horroroso. ¿Porque quién lo hizo? Lo hizo mi hijo. Y los que lo veían decían, ¿qué? Mira qué lindo. Guarda aquí, velo, ¿no? Dicen ellos, mira qué lindo. ¿Por qué? Pues está bien feo. Pero no es el dibujo, es quien lo hizo. Lo hizo mi hijo. El más chiquitito de todos me dibujó como pudo ahí predicando y en la iglesia. O sea, qué bendición tan grande que nuestros hijos, la siguiente generación, tengamos una continuidad en la fe, que les enseñemos las cosas de Dios. No es fácil, pero es muy importante que sepamos, nuestras obras ya son agradables delante del Señor. ¿Qué pasa con la santidad? 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Habla aquí de nuestro carácter. Nuestros vestidos blancos habla de algo de lujo en ese tiempo. En el tiempo de Salomón, no toda la gente tenía vestidos blancos. ¿Se recuerda, no? En cuanto al vestido y las telas y todo eso. O sea, era muy caro una ropa blanca. Pero dice aquí, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Por qué? Por la gran provisión de Dios. No es que soy rico, no es que me sobren los recursos, pero tengo una bendición. Dios siempre me bendice y puedo tener vestidos blancos. Y si lo llevamos a la interpretación de la blancura como santidad, en todo tiempo tú tienes que ser una persona en santidad. Pórtate como un santo. ¿Se acuerdan que nos llamamos santos? No es así de privativo de un grupo religioso, no. Los santos son los creyentes. Aparece muchas veces en la palabra. Entonces dice, tú tienes que tener vestidos blancos delante del Señor. Y otra cosa bonita, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué es el ungüento? Recordamos pomadas y perfumes que hacen sentir bien a la gente. Nosotros no podemos usar ungüentos hoy como los judíos, pero sí podemos sentirnos contentos con la bendición que tenemos en este momento. Así es que, hermano, en esa bendición que tenemos el día de hoy, podemos alabar al Señor. Otra cosa muy importante, ¿qué tal el matrimonio? ¿Será importante, hermano? O como hoy dice la sociedad, es opcional y es así como muy desagradable. 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, repite. Porque esta es la parte en tu vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. ¿Qué hay que hacer con la esposa, hermanos? Gozar. No dice súfrela, aguántala. No, tampoco. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. O sea, el matrimonio es de Dios,
Aunque hoy la sociedad no está a favor del amor y del matrimonio, como Dios lo estableció, un hombre y una mujer para siempre, y lo que dice la palabra, la gente vive muchas cosas hoy, ¿no? Muchas mentiras. Decimos, son muchas patrañas, ¿no? Esto de las ideologías de sexo y todo, están totalmente errados. Recuerda, son ideas equivocadas, son ideologías. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra esposa? Amarla. Recuerda que los hombres amamos mucho a la mujer y se lo tenemos que demostrar, porque los hombres somos un poquito parcos, ¿no? Algunos mazacotes, bueno, perdón, eso bueno. Yo como hombre tengo que aprender a ser expresivo en mi amor con mi esposa, porque ella lo necesita que yo la ame. No dice ahí, ya sabe que la amas, ¿eh? Con que tú se lo escribas una vez, ella ya lo sabe, no dice eso. De hecho, es un tiempo presente continuo. Tienes que amarla ayer, tienes que amarla hoy, y que Dios te ayude para amarla mañana. ¿Por qué? Porque esta es tu vida delante del Señor. Y hermano, no es algo así nada más de deleite. El amor es compromiso, ¿no? En alguna ocasión sacamos 48 ideas de lo que es el ágape, en un estudio que hicimos aquí hace años. Porque muchos piensan que amor es sentimiento, ¿no? El amor es un sentimiento. Si tú sientes el amor bonito, pues amas. Cuando somos jóvenes, ¿no? Sanos y todo, es fácil amar. Pero cuando pasan los años, unas cosas se van, otras cosas llegan. Entonces, ¿cómo nos amamos? Por otros compromisos. Porque hay compromiso, hay tolerancia, hay importancia hacia la mujer, ¿no? Recuerde que Primera de Pedro dice, ama a tu esposa. Ahora dice, vivan con ella sabiamente, ¿se acuerdan? O sea, muchos pensamos que sabiamente es así como Sofía. No es la palabra Sofía. Ahí es otra palabra. Cuando dice, vivan con ellas sabiamente es, atiéndanlas. Apunten, pues yo sé que ustedes apuntan. Atiéndanlas, valórenlas, cuídenlas, respétenlas, háganlas sentir importantes. O sea, todo eso significa vivan con ellas sabiamente. ¿Qué hay que hacer? Todo eso. Entonces, hermanos, no es fácil, porque muchos dicen, ay, estamos enamorados, jóvenes, y qué lindo. Y cuando pasan los años, ¿qué pasa? Tenemos que seguir amando, incluso mucho más. El amor es más evidente cuando ya no tenemos la juventud. Hay otros compromisos, otras circunstancias muy difíciles, ¿no? Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida, de tu vanidad, recuerda la frase muy de Salomón aquí, es una vanidad para él, para nosotros no es vanidad. Cuando estamos amando a la esposa es una grande bendición. Esta es tu parte en tu vida y en tu trabajo. O sea, la bendición del amor, dice aquí del hombre para la mujer, es entonces como producto de nuestro trabajo. Amamos para estar con nuestra esposa, trabajamos para vivir con ella, para disfrutar, y es una grande bendición tener esto. Recuerden, la mujer es ayuda idónea, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la palabra ayuda? ¿Alguien recuerda en hebreo, hermanos? Si me dicen, le disparo la comida. A las 3, 1, 2, 3. Ezer. E-Z-E-R. Y esto es exactamente lo que dice Jacob, aquí Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿se acuerdan? Ebenezer. Entonces, cuando dice Ezer, 17 veces se refiere a Dios. Dios ayuda. Pero hay muchas otras veces donde la que ayuda es la esposa. Pero también el que ayuda es el esposo. O sea, yo tengo que ser ayuda idónea para mi esposa y ella para mí. Nada de que mejor amigo es el perro, no. El perro está aparte. Debe estar muy aparte, por favor. ¿Quién es mi ayuda? Mi esposo o mi esposa. Incluso los hijos, Los hijos no son el ser, los queremos mucho. Aunque estén bien feos, los queremos. Pero quien está como ayuda permanente, no son feos, perdón. Son el esposo y la esposa. O sea, tenemos que amar en esa intensidad y con ese interés. Porque algunos cometemos el error de estar más interesados en los hijos o en los nietos que en el esposo. No cometamos ese pecado. Tenemos que darles tiempo, los queremos y son la descendencia, pero mi ayuda idónea es esta.
No hay nadie más que pueda ocupar el lugar del esposo o el lugar de la esposa. 7:10. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni sabiduría, ni ciencia. O sea, algo que tenemos aquí es realización. Todo lo que te viniera en la mano, hazlo. Porque hay muchos que parece que no hacen mucho en las cosas de Dios, ¿no? Esperan que Dios haga todo. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Y una cosa muy importante ahí, hermano, es: puedo hacer cosas porque estoy en el Señor. Ya que soy salvo, ya que estoy en Cristo, dice, hazlo según tus fuerzas. Porque las fuerzas cambian, ¿eh? ¿Se acuerda de eso? Entonces, no siempre puedo hacerlo, pero cuando tengo un compromiso, lo tengo que hacer delante del Señor. ¿Qué pasa con esto? La vida es un diseño de Dios. Disfrútela. Hoy tenemos vida y hay que disfrutarla. Claro que no siempre las cosas funcionan como quisiéramos, pero tienen que llegar a funcionar para gloria de Dios. Que cuando llegue el término de nuestra vida, entreguemos cuentas delante del Señor. Porque recordamos que somos mayordomos. No somos dueños, somos mayordomos de lo que Dios nos da. Una cosa muy importante: disfrutar. Por favor, demuestre que está disfrutando el ser pareja, el estar con el esposo o la esposa. Porque algunos luego demuestran que no están a gusto. Eso es fácil, ¿no? Automático, pero ¿qué tal demostrar que estamos contentos? Porque dice, deleítate con tu esposa, deleítate en las cosas que tienes, o sea, algo que es delicioso. Estar con el esposo o la esposa y en la familia debe de ser deleitoso, que no parezca como que nos sufrimos, ¿no? Porque tenemos muchas conductas erróneas ahí en cuanto a la familia y pensamos que no hay que darle importancia. Es el lugar más importante. Después de la relación con Dios, la familia es el lugar más importante donde podemos estar. La provisión de Dios siempre es suficiente. No hay siempre abundancia, no hay siempre escasez. Y si hoy hay abundancia, qué bueno, hay que ahorrar y administrar. Y si hay escasez, hay que trabajar más duro y buscar las cosas de Dios. El matrimonio es una bendición, ¿de acuerdo? Como dice ahí, goza de tu amor con tu esposa. Entonces hay que tener esa actitud de un deleite en el matrimonio. Y una cosa importante: somos libres en Cristo. Somos libres del pecado, libres de la condenación, pero libres para hacer, no nada más libres para sentir, libres para hacer la obra del Señor. Hay una tercera circunstancia muy notable y son los conflictos. Dentro de todo esto también hay conflictos. Dice el 9:11: me volví y vi debajo del sol que ni los ligeros es la carrera, ni la largura de los fuertes, ni aun de los sabios tu pan, sino ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión suceden a todos. O sea, no dependen de nosotros todas las cosas, dependen de Dios. Y si Dios hoy me da el tiempo y la ocasión y la habilidad, tengo que desarrollar, pero no porque tengo habilidad o tengo ocasión me aparto de Dios. Siempre tengo que estar allí en las cosas del Señor. Es muy importante. ¿Qué pasa con el tiempo? Dice el 9:12: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y las aves que son enredadas en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El tiempo malo va a llegar, pero que nosotros tengamos la habilidad para liberar la situación. Porque hay muchas personas que cuando llegó el tiempo malo, por ese tiempo malo se apartan de Dios. Entonces no hay que apartarnos de Dios. El tiempo malo es para soportar la prueba real, ¿no? Porque dice ahí, bueno, así como las aves son presas, los animales eran atrapados, la gente es atrapada por las circunstancias. Entonces que no nos muevan las circunstancias, nos mueve la convicción en las cosas de Dios. Dice el 19: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual es muy grande. Este es un versículo transitivo. Vamos al 14. Dice: una pequeña ciudad, pocos hombres en ella, y contra ella viene un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Esto es, hermanos, un bastión, es un reducto fortificado. Cuando dice ahí, levanta baluartes y bastiones. Habla de una ciudad pequeña que es invadida. Esto nos parece lamentable porque sigue sucediendo, ¿no? Donde quiera sigue sucediendo. Ciudades que son invadidas, que hay alguien que quiere apoderarse de su territorio, sus riquezas o lo que sea, y siempre ha pasado y sigue pasando. Y dice aquí Salomón: hay algo que yo vi. Esta pequeña ciudad y contra ella grandes baluartes tiene una gran crisis. Dice: pero hay un hombre, versículo 15, y se halla en ella un hombre pobre y sabio, el cual iba a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Quién libró a la ciudad? Un hombre
pobre. Otra vez, la pobreza no es un estigma delante del Señor. Puede ser una condición muy desagradable, pero finalmente la pobreza acompañada de sabiduría nos lleva a una utilidad, hermano, porque dice que este hombre pobre y no conocido salvó a la ciudad. Entonces, qué importante es que tengamos la habilidad para hacer una solución, que no seamos parte del problema, sino que seamos parte de la solución, porque dice, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Parece que hay quienes los olvidan, ¿no? Hay gente que se olvida de los demás, no les importa, pero dice ahí, este pobre salvó a la ciudad. Dice ahí el 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Mejor es sabiduría que ciencia. Porque el conocimiento está bien, pero si no se aplica, no hay sabiduría. Y dice aquí que este hombre sabio, pobre, libró a la ciudad. No sabemos si fue algo que sucedió histórico o que Salomón nada más lo observó en su corazón. Pero qué importante que nosotros demos soluciones. No me voy a volver a quejar de que soy pobre. Si soy pobre, tengo que revisar muchas situaciones ahí. Y si a veces tengo que buscar más las habilidades, llegar a ser útil en las cosas de Dios, ¿no? Y dice ahí entonces el 17, las palabras del sabio escuchadas con quietud son mejores que el clamor de los necios. Otra vez Salomón pondera la sabiduría. Alguien que es sabio, es importante escucharlo con quietud. Esto es mejor que el clamor de los necios. Hay mucho clamor de necios, ¿no? Parece que hay clamores por ahí de mucha necedad que luego le damos mucha importancia. Y dice, no hay que estar escuchando necedades, hay que escuchar la sabiduría. Y versículo 18. Parece que cambia de tema, porque dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Dos realidades. Por una parte, cuando dice la sabiduría es mejor que las armas, habla de que seamos sabios. Pero hay una tragedia. Un pecador produce mucho mal. O sea, alguien que está lejos de las cosas de Dios puede dañar. En medio de la bendición que ve Salomón, del matrimonio, de la bendición con el Señor, dice ahí, un pecador causa mucho mal. Y si nosotros, por nuestro pecado, hemos causado mal, hay que arrepentirnos. Pero también, si un pecador con su mal hoy nos hace daño, hay que superar ese mal. Hay que orar, hay que cambiar, hay que dejar que Dios haga una obra. Tenemos aquí entonces que para enfrentar conflictos los veamos como oportunidades. No me gustan los conflictos, no me hace sentir bien, pero en medio de los conflictos tengo la oportunidad de crecer. Y otra cosa muy importante, los peligros siguen siendo constantes. Cuando habla ahí de que somos vulnerables, dice Salomón, nosotros podemos ser quitados. No olvidemos eso. Somos muy soberbios y pensamos que somos invencibles, pero somos frágiles. Cuando vienen situaciones difíciles y nos derriban y bueno, parece que la cosa no sale adelante, el que nos saca adelante siempre es Dios. Observemos la sabiduría. Dice Salomón ahí, la sabiduría es mejor que el poder y la guerra, ¿no? Y cuidado con la violencia. Los poderosos que se llegan a invadir lugares, tenemos que orar por esos lugares invadidos. Las personas violentadas, las personas que están sometidas pero aprender el principio. No es de bendición que sucedan estos abusos. Tenemos que dejar que Dios haga su justicia en todo. Y dice que el que es sabio puede llegar a una ciudad. Entonces, ya no digamos que estamos en pobreza o en necesidad, sino que digamos que por la gracia de Dios podemos ser la respuesta a una grande necesidad. Porque dice ahí, este pobre desconocido libró a la ciudad. Entonces, qué bueno que tengamos esa sabiduría. Y la importancia de las palabras, ¿no? Dice que los obedientes siempre van a ser útiles. Recordemos eso. Dios nos hace útiles, nos ha dado habilidades. Y hay dos extremos. La gente que usa la violencia para bien y la gente que usa la violencia para mal. Nosotros queremos usar la bendición, ningún tipo de violencia. Entonces tenemos aquí Eclesiastés 9, del 1 al 9, los justos y los sabios. Tres circunstancias: igualdad, esperanza y conflictos. ¿Podemos orar al Señor? Que nos llegue a que esta palabra nos haga crecer espiritualmente. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa en Eclesiastés 9. Vemos circunstancias muy difíciles para nosotros, que nos es muy complicado entender que es igual ser creyente que no creyente. Pero entendemos que el no creyente está bajo condenación
y que los que hoy, aunque somos creyentes, nos está yendo mal, tengamos la convicción de llegar un día delante de ti y ser juzgados. Que no estemos viendo al que tiene más que nosotros, sino que veamos lo que tú tienes para nosotros. Y qué importante que hoy tengamos esperanza. También somos gente de fe. No es fácil vivir en esperanza en un mundo tan violento, en un mundo con tantas situaciones difíciles, pero somos gente de esperanza. Y lo importante también que los conflictos pueden ser usados para bendición y fortaleza nuestra. Nos ponemos en tus manos en todo esto, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dejamos este lugar.